Aunque España no se incorporó oficialmente a la Segunda Guerra Mundial del lado de la Alemania nazi, el generalísimo Francisco Franco permitió a voluntarios que se enrolaran en el ejército alemán. De este modo podía mantener la neutralidad española, mientras que simultáneamente compensaba de alguna manera a Hitler por su ayuda durante la Guerra Civil Española. El ministro de Asuntos Exteriores de la época, Ramón Serrano Suñer, sugirió la creación de un cuerpo voluntario al principio de la Operación Barbarroja, y Franco envió una oferta oficial de la ayuda a Berlín. Hitler aprobó el uso de voluntarios españoles el 24 de junio de 1941. Los voluntarios se presentaron en los banderines de enganche de todas las áreas metropolitanas de España. Los cadetes de la Escuela de Oficiales de Zaragoza se ofrecieron voluntariamente en gran número. Inicialmente el gobierno español se preparó para enviar cerca de 4.000 hombres, pero cambió de idea al descubrir que había voluntarios suficientes para formar una división completa. Estamos hablando de 18.104 hombres, de los cuales 2.612 eran oficiales y el resto soldados. Con una estimación del embajador alemán, se habrían podido formar 40 divisiones en esta convocatoria. El 50% de los oficiales y soldados eran militares de carrera, muchos de ellos falangistas veteranos de la Guerra Civil y estudiantes de las distintas universidades. El general Agustín Muñoz Grandes fue el designado para conducir a los voluntarios. Como los soldados no podían utilizar el uniforme del ejército español, adoptaron un uniforme simbólico que abarcaba las boinas rojas de los carlistas, unos pantalones de color caqui, queremos decir, usados en la Legión, y las camisas azules de los falangistas, por lo que se empezó a llamar la División Azul. Hoy, en nuestro tiempo de Enigmas de la Historia, hablamos de la División Azul. Y mientras suena esa melodía que tiene que ver, y nos contará nuestro compañero Juan Manuel Santiago qué tiene que ver con el tema del cual queremos hablar, decimos muy buenas, un saludo especial a nuestros contertulios y colaboradores. Juan Manuel Santiago, muy buenas, bienvenido a este tiempo de radio, a este tiempo de Enigmas de la Historia. Buenos días y bueno, encantados de estar aquí nuevamente, de tratar otro tema. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues lo que sonaba era Lili Marlene, que fue la canción más popular de toda la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso porque aunque era una canción alemana, pues se hizo famosa desde Radio Belgrado. Incluso llegó a ser tan popular y se tejieron tantas historias que algunos de los soldados norteamericanos que venían a luchar Europa tiempo después creían que venían a liberar a Lili Marlene, que estaba presa de los nazis. Bueno, el otro que se ríe aquí en segundo plano, y ahora le ponemos en primer plano a nivel de sonido, de nuestro compañero Shai Shemer. ¿Qué tal, Shai? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por haberme recibido nuevamente en este equipo tan brillante de honorarios ilustres investigadores históricos. Y yo, protocolos aparte, bienvenido tú también. Gracias. Estamos realmente contentos de comenzar con la División Azul, que es un color muy patrio, ¿no? Muy de cielo, y yo creo que por los antecedentes que tú has dado de la composición, no solamente étnica sino intelectual, de aquellos voluntarios, vemos un alto componente de una base ideológica en este voluntarismo. Difícilmente un tipo de misión como esta podría haber sido llevada por campesinos. Sí, podría haber sido al estilo de la reforma agraria de la Unión Soviética, que costó 10 millones de víctimas solo para obligarles a aceptarla. En este caso, Franco vio lo mejor de lo mejor. No sé si los mejores combatientes, pero de filosofía entendía mucho. Los más entregados, sí. Pues de ese tema hablamos en el día de hoy. Hemos apuntado algunos elementos históricos, como de alguna manera Franco pagó, devolvió favores al régimen de Hitler, y de esta manera, pues vamos a decir, creativa políticamente hablando, ya que en teoría España estaba en la neutralidad, y se mantuvo en la neutralidad, pero también con esta participación. Cuidado, España estaba entonces en la no beligerancia, pasó a la neutralidad después. Son conceptos jurídicos de derecho internacional que no significan lo mismo. Hay que matizar. Sí, porque la no beligerancia no significa neutralidad. La no beligerancia es que yo puedo ser partidario de algún bando de los que estén en guerra, pero no intervengo con las armas. En cambio, la neutralidad es una figura mucho más aséptica, es decir, no me comprometo con ninguno de los bandos, y de hecho el Estatuto de No Beligerancia permitió que los alemanes estuviesen surtiéndose de wolframio, por ejemplo. En Galicia se llevaba mucho wolframio de Galicia, que lo pagaban bien, por cierto, surtiéndose de materiales de
de materias primas para su industria, sin que eso comprometiese excesivamente la figura internacional de España. Franco tuvo la inmensa habilidad de quedar bien con los alemanes mandando una división de voluntarios, primero porque la acogida fue entusiasta, y luego de librarse de un montón de gente que era problemática para él. El 21 de junio del año 1941 se pone en marcha la Operación Barbarroja, que es la invasión de la Unión Soviética por parte de las fuerzas del eje, no solamente de Alemania, porque también intervino fuerzas italianas, rumanas, checas, moldavas, en fin, un buen conglomerado, algunos búlgaros también. Y los primeros momentos de la invasión fueron tremendos. Estaba en pleno apogeo de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que los alemanes habían perfeccionado mucho, y bueno, pues machacaron a los soviéticos en los primeros compases de los primeros meses de la guerra. Entraron con uniforme de verano, perdón, y fue tanto el avance y tan rápido que les sorprendió el invierno ruso todavía con esos mismos uniformes de verano, es curioso. Paralelamente, pues cuando se tiene noticia de que Alemania ha roto el pacto de no agresión que habían firmado Molotov y Ribbentrop en 1938, y es más que que se había llevado a cabo, sobre todo con la invasión de Polonia en 1939, el 1 de septiembre, con el principio de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos que entran en Polonia no son solamente los ejércitos nazis, entran también los ejércitos soviéticos y se reparten Polonia. Entonces ese tratado quedó roto por la Operación Barbarroja. La Unión Soviética fue atacada, fue invadida, y en cuanto se tiene la noticia, pues diplomáticamente ya se sabía algo, ya se había preparado algo en marcha, se sabía algo de los planes alemanes, pero no exactamente todos los detalles. Y aquí, en cuanto se supo la noticia, pues rápidamente los centros de Falange pues se movilizaron pidiendo, montando manifestaciones, dándose muchos de sus militantes a la calle, pidiendo la intervención de España al lado de Alemania. Aquí en Madrid fue por toda España, pero sobre todo en las capitales de provincia y sobre todo en Madrid fue sintomático que en la calle Alcalá, donde estaba la secretaria general del movimiento entonces, de lo que se llamaba el Movimiento Nacional, ahí en la calle Alcalá, pues allí estaban el ministro secretario general del movimiento y el ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer. Y fue Serrano Suñer quien, ante las reticencias del ministro secretario del movimiento a decirle algo a las masas que allí se habían congregado, pues fue él el que salió, improvisó un discurso en el que acusó Rusia es culpable, claro. Supo leer el mensaje que había allí, de cómo muchos que habían combatido en la guerra civil, pues hacían responsable a la Unión Soviética de haber estado sosteniendo al régimen republicano y de haberlo inclinado, de haberlo radicalizado hacia el comunismo. Entonces pedían devolver la visita, y fue lo que hicieron. Se organizó una división de voluntarios que al principio fue muy entusiasta. La mayoría eran falangistas, pero no solo falangistas. O sea, allí en la División Azul en total pasaron más de 50.000 hombres. Y eso sí, se organizó una división, pero con muchas reticencias por parte del ejército. El ejército quería tener el control total, y de tal suerte que todos los oficiales eran militares profesionales. No se permitió, porque recordemos que entonces el Movimiento Nacional, el FET de las Cons, la Falange Española Tradicionalista de las Cons, mantenía lo que ellos llamaban sus milicias que habían participado en la guerra civil. No así los carlistas. Los carlistas se supone que habían sido unificados con la Falange, y la mayoría de carlistas pues se habían quedado en su casa, porque decían que aquello no iba con ellos. En cambio, los falangistas sí estaban presionando, y mucho, para que el programa de la Falange se aplicase, y el régimen franco no estaba mucho por la labor, estaba por usar sus símbolos, pero no por aplicar el programa de gobierno de la Falange, que era abiertamente revolucionario. Es la historia de la División Azul, que sufrió fuertes pérdidas en el frente de Leningrado debidas tanto, como estábamos mencionando, al combate como a la acción del frío. A partir de mayo de 1942 empezaron a llegar de España más efectivos para cubrir las bajas y relevar a los combatientes heridos o muertos. Hasta 46.000 voluntarios sirvieron en el frente del este, de los cuales alrededor de unos 24.000 eran reclutas. Muchos de ellos fueron condecorados tanto por el ejército español como por el ejército alemán. Después de la caída del frente en Stalingrado,
La situación cambió y tropas alemanas fueron desplegadas en lugar de las españolas. Esto coincidió con el relevo en el mando de la división que fue asignado al general Emilio Esteban Infantes. Eventualmente los aliados comenzaron a ejercer presiones sobre Franco para que retirase las tropas voluntarias. Las negociaciones iniciadas por este a finales de 1943 concluyeron con una orden de repatriación escalonada el 10 de octubre. Difícil labor de equilibrista en ámbitos internacionales para el generalísimo Franco. Sí, siempre se ha dicho que la política es el arte de lo posible y ahí en ese terreno Franco supo hacer muy buenos equilibrios, porque por un lado nos quedamos hablando del principio, ¿no? De cómo se gestó el tema de la división azul y cómo salió. Bueno, pues los primeros 18.000 voluntarios que marcharon hacia Alemania en el campamento de Grafenborn. Allí tuvieron un entrenamiento que no llegó a los 3 meses. Fueron dotados con el armamento y con el equipo estándar alemán y pasaron a ser la división 250 de la Wehrmacht. Popularmente se les conocía como la Blau, la división azul. Y después de ser trasladados en tren, tuvieron que hacer una marcha de 1.700 kilómetros a pie. Se instalaron cerca de Leningrado, en Novgorod, y el 12 de octubre de ese mismo año, el 12 de octubre de 1941, entraron en combate. Ahora, la impresión que los españoles dejaron en los alemanes de sustancia de su paseo por Grafenborn, los alemanes no confiaban absolutamente nada en los españoles. Veían que eran muy anárquicos, que eran totalmente contrarios a lo que era la disciplina prusiana, que les gustaba confraternizar mucho con el elemento femenino, incluso con algunos maridos de las señoras que eran oficiales alemanes. Pues la galantería española no fue muy bien vista, y además se llevaban bien con la población autóctona a pesar de ser rusos, y eso levantaba muchas sospechas. Pero tan pronto entraron en fuego y con una serie de acciones que luego comentaremos, se ganaron el respeto y la admiración de los militares alemanes. ¿Algunas otras puntualizaciones, Shai Semer? Bueno, cuando Franco se encuentra con Hitler en esta zona del País Vasco francés, en Hendaya, llegó tarde la cita. Y esto ya comienza a darse cuenta que el problema de la puntualidad radicalizada en una cultura, ¿no? Hitler eso no lo podía soportar. Y dijo, ¿quién es este que se atreve a llegar tarde a un encuentro con aquel que estaba repartiéndose la mitad del mundo? Y le dijeron, es el generalísimo Franco. Bueno, empezamos mal. Vamos a ver qué nos van. Porque las prebendas políticas y económicas que estaba esperando Franco a cargo de su, digamos, escandalizado y entusiasta Ramón Serrano Suñer, que es aquel que creo que está casado con la hermana de su esposa, esta señora que se llama Ramona también, ¿no? Ramona Cita Polo, hermana de Carmen, que es esposa de Franco. El cuñadísimo que tiene un amor desmedido por la cultura alemana que cautiva hasta muchos entusiastas hoy que no tienen en cuenta la derrota, ni los estragos que ocurrieron, y indudablemente ve en esta potencia económica y militar cautivante y las ideas nacionalistas de Hitler un lugar, ingenuamente pensando de que los españoles podían ser socios de semejante potencia. Pero a Franco lo que le interesaba en este momento era afirmar su victoria en la guerra civil y tener, por supuesto, un apoyo alemán. No nos olvidemos que la Legión Cóndor, con el famoso bombardeo de Guernica y la intervención de material bélico alemán que había mostrado su eficacia, cautivaba a cualquier militar de carrera. Yo creo que también un hombre como Franco, que fue un militar de carrera, se veía asombrado por la Wehrmacht, que era realmente cautivante, como iban asolando y iban también deteriorando todo tipo de arma militar posible. Podemos, sin caer en el error de que estamos entusiastas por esto, imaginar el entusiasmo de aquellas épocas cuando vemos que las terribles infanterías, las tradicionales infanterías de los países poderosos caían ante un arma alemana perfecta prácticamente y avasalladora, que no pudo contra la naturaleza, porque nadie puede contra la naturaleza, es indudable. Cuando la División Azul, que no hemos hablado de los que cayeron prisioneros en manos de los rusos, y esta famosa película que se hizo del juicio en donde sale el patriotismo español y no el voluntarismo alemán, en este juicio, que no recuerdo los actores, pero lo he visto en blanco y negro, una antigua película española. Embajador del infierno. Embajador del infierno. Muy buena,
que es histórica, de este tipo de películas históricas. Ahora, lo interesante es como el señor Ramón Serrano Suñer, como es muy acostumbrado en esta nación, ante el fracaso de su gestión frente a Alemania, sigue ascendiendo en el poder. No lo destituyen, sino que lo premian por haberse equivocado de socio. Es la entrada de los Estados Unidos y el avance de la Unión Soviética que lo hace ver a Franco que no le conviene, y le costó bastante caro porque el plan Marshall no beneficia a España, y fue, creo que, no sé si no el único país de Europa que no fue beneficiado por esta millonaria empresa que llevó a Alemania a la reconstrucción y a ser la primera potencia del mundo junto con los Estados Unidos. Se pagó muy caro el gobernar con parientes. Sí, los negocios de familia tienen un problema. Los pactos de familia con los Borbones y luego estas cosas, ¿no? Seguimos hablando de la División Azul mientras escuchamos una de tantas melodías famosas en aquel entonces y para esa división. Katiuska es el tema que estamos escuchando. Y seguimos dialogando ahora. Cuando hablamos de esa División Azul, las motivaciones de los que iban eran varias, posiblemente motivaciones ideológicas en algunos casos. La mayoría, sí. Muchos quizás aventureros, como algunos de los que también fueron allá a la llamada, denominada conquista o descubrimiento de América, algunos aventureros. ¿Qué otras motivaciones pues otros hacerse perdonar su pasado, porque algunos habían luchado en el ejército republicano, otros tenían familia de signo republicano que haya sido represaliada por el régimen o que tenían a su padre en prisión, como era el caso de Luis García Berlanga, por ejemplo, luego conocido director de cine, o del actor Luis Cigés, que también habían tenido un pasado un tanto así, y la manera de lavar el pasado pues era pasar por allí. Otros eran militares profesionales que veían en la campaña pues la ocasión de tener mejor carrera, de tener ascensos, de hacer méritos. Y el elemento económico podríamos también añadirlo. También, sobre todo los reclutas, y que bueno, pues si tengo que hacer la mil y aquí voy a estar pasándolo mal, pues puesto a pasarlo mal me voy allí, por lo menos mando un dinero para casa. Y es que allí lo que se le pagaba al voluntario era el equivalente a 3 veces el salario de un obrero en España. Por haber hubo hasta voluntarios portugueses, los llamados viriatos, que ya habían luchado a favor de Franco en la guerra civil, y también hubo un núcleo de ellos en la División Azul. La Marina también participa de esto. El nuevo submarinismo y las técnicas de radiodecodificación, el famoso código alemán que hizo estragos hasta que se pudo. ¿Cómo dices? La Enigma. La Enigma fue muy interesante. No tenemos tiempo para entrar en todos los temas, pero ya se había visto en 1936 una cooperación donde vienen instructores y 70 especialistas y 10 oficiales a fortificar la Marina española con el alzamiento de 1936, y después de esto se ve cautivada España con el objeto de participar nuevamente junto con la División Azul y llevar sus marinos a estar en operaciones en el Báltico, más o menos entre el 41 y 43, 1941 y 1943. Vemos nuevamente la ambición de una transformación o acoplamiento por estas participaciones simbólicas, porque realmente la División Azul es como enviar en estos momentos soldados españoles, digamos, a la zona del Líbano. Es representativamente un acto más político que una fuerza operativa de paz o de guerra en este caso. Muchas veces Franco en esto hizo una maniobra de acercamiento. Lo que Franco tal vez desconocía era lo que le hubiera costado realmente si Alemania hubiera ganado toda su conquista mundial y se hubiera mantenido. Ese tipo de colaboración no hubiera sido solo de beneficios, sino también de un gran precio político. No nos olvidemos que Franco, en su contradictoria y aparente contradictoria actuación, es a los alemanes que le planta cara y no permite que deporten españoles judíos a los campos de concentración. Digamos que en este caso es inexplicable el valor de plantarle cara a un Hitler con el cual se está colaborando, pero por otro lado se le dice hasta aquí. ¿Qué me das a cambio? No te doy nada. A los judíos españoles no me los llevas a los campos. Y esto es algo muy especial y muy difícil de entender en este tipo de enigma. La División Azul, por un lado, muriendo gente, y viene Alemania, le pide a los israelitas simplemente para masacrarlos, y Franco le dice no, a los judíos españoles no los tocas. Claro, evidentemente, y es que luego también hubo algunos diplomáticos españoles, sobre todo el embajador en Hungría, que
a través de las casas españolas, eran sitio de refugio donde muchos judíos perseguidos, pues las tropas nazis se tenían que quedar fuera, no podían entrar, porque es de territorio español. Y eso fue respetado y fueron miles de judíos los que fueron salvados de los campos de concentración. Ahora, en la conferencia de Hendaya, cuando Hitler le plantea claramente que va a tener toda la ayuda de Alemania para que entre en guerra a favor del eje, Franco le presenta a Hitler tal cúmulo de condiciones que terminada la conferencia, Hitler entre sus íntimos dijo: prefiero tener un dolor de muelas a volver a hablar con este hombre. Entre otras cosas, le pedía pues todas las posesiones francesas de África del Norte, que no podía entregar porque el gobierno de Vichy era un aliado de Alemania. Le pedía una serie de prebendas que Hitler no podía aceptar. Y sobre todo, Hitler tenía una intención, y era sobre todo tomarle Gibraltar a los británicos y así cerrar el Mediterráneo y convertirlo en un lago italiano-alemán, ¿no? Porque los italianos estaban teniendo muchos problemas con la flota británica en el Mediterráneo. Bien, seguimos con la División Azul, y también hubo una escuadrilla azul que actuó en el frente de Moscú. Pues precisamente en ese sentido quería yo preguntar y matizar, porque cuando hablamos de la División Azul hablamos de diferentes momentos, esas primeras operaciones estableciendo la cabeza del puente del Bolshov, pero también la compañía de esquiadores allá por en Ilmen, el año 1942, o la bolsa de Bolshov, y también el cambio de frente ahí en los arrabales de Leningrado, o la batalla de Krasnivor o Poselok, y el bombardeo del cuartel general el 18 de julio de 1943. Son diferentes aspectos, y el que tú mencionabas también, esas escuadrillas azules. Claro, fue tremendo para los pilotos españoles acostumbrados a los Fiat y a los aviones que tenían aquí, encontrarse con los Focke-Wulf 190 y con los Messerschmitt 109. Eran unas máquinas tremendas para ellos, para cualquier militar, para cualquier aviador era una gozada volar en ellos, y demostraron que eran magníficos pilotos. Uno de ellos, conocido después fue general Lamunsalar Larrazábal. Hay que decir que a la División Azul pasaron muchos militares. Se dio el caso de militares de carrera que, al no encontrar plaza de oficial, se alistaron como soldados. Muchos de los generales que ha tenido luego el ejército español entonces eran oficiales en la División Azul. Habían empezado a lo mejor como alféreces provisionales en la guerra civil y pasaron como oficiales por la División Azul. Entonces decíamos que los alemanes no se fiaban mucho de los españoles, pero tan pronto como entraron en acción demostraron que serían todo lo indisciplinados que quisieran, pero que peleaban y muy bien. Hablabas tú de la cabeza de puente del Bolshov, fueron en vanguardia, embolsando a unidades rusas, y luego participaron en la liquidación de en la limpieza de esa bolsa, donde quedaron cientos de miles de prisioneros soviéticos. Tuvieron una participación decisiva los voluntarios españoles. Y hablabas tú de la compañía de esquiadores del lago Ilmen. Bueno, pues este hecho, tiempo después, en los ataques y contraataques que se daban, un batallón alemán quedó copado por fuerzas rusas, y se pidió a los españoles que eran los que estaban más cerca, en los alrededores del lago Ilmen, que lo rescatasen. Se formó una compañía de 212 esquiadores, unos hablan de unas cifras, hablan 212, otros 228, y durante 11 días, a 50 grados bajo cero, tuvieron que avanzar entre el frío y el fuego hasta conseguir liberar a los alemanes, hasta contactar con ellos y liberarlos. El hecho es que de los que salieron solamente volvieron 12. No me digan que no hay material para una película. Pues ahí está sobre la mesa. ¿Otros apuntes, Scheichemer, al respecto? Sí, bueno, más que al respecto, un poco de contexto, porque la División Azul realmente se mueve en un contexto bastante irrisorio o chistoso, por decir así. El acuerdo entre Franco y Hitler en Hendaya no fue realmente muy fructífero. Es decir, aquí estaba la duda de qué iba a pasar con Gibraltar. No nos olvidemos que Gibraltar, que es la puerta del Mediterráneo, es realmente la puerta del Mediterráneo, y también es muy estratégico. Pensaba ser conquistado por Hitler, según lo que se habla en Hendaya, el 10 de enero de 1941. Y es Franco que se niega, en este caso, a que Gibraltar sea cedido, y más aún le pide un suministro de 100.000 toneladas de trigo a Hitler en aquel vagón, el vagón Erika, donde estuvo
el tren personal del Führer, donde estaba Serrano Suñer, y nada más estaba en esa reunión Joachim von Ribbentrop, que fue el que firmó el pacto entre Molotov y Ribbentrop de la no agresión entre Rusia y Alemania, pacto de no agresión. Es decir, el mismo que estaba allí era aquel que Serrano Suñer debe haberse dado cuenta, si no Franco, que era mucho más perspicaz, que este señor von Ribbentrop firmó un pacto de no agresión y que la División Azul iba a participar en la violación de ese pacto. Es decir, ¿qué le esperaba Franco con este pacto? Es decir, se dio cuenta que pactos con los alemanes no se podían hacer tan fácilmente, porque nada más y nada menos el pacto que hizo con la gran Unión Soviética fue violado. ¿Qué es lo que no haría con un pacto con la nación española? No solamente infinitamente más pequeña, sino totalmente desmilitarizada, falto de hombres, con hambre y con unas heridas de guerra y fusilamientos y problemas internos y externos, porque se avecinaba el gran gigante alemán y la Francia colaboracionista, pero la Inglaterra todavía resistía, y eso es un problema para Alemania. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba a la vista de ser invadida. Por eso lo que quiero decir con esto es que Franco envió la División Azul solamente, y es mi interpretación, para ganar tiempo. Sí, y sobre todo quedar bien con los alemanes y además librarse de elementos que eran muy peligrosos, porque eran los elementos de la Falange los más mandos radicales, de la muerte, sí. Los más radicales, los que Claro. le pedían que se aplicase el programa revolucionario de la Falange. Es sintomático que de los 29 puntos fundacionales, de golpe y porrazo, cuando se habla del movimiento nacional, Fête de las Hons, se habla de 28 puntos. Claro, borraron un punto que era incuestionable y decisivo para los falangistas de primera hora, que era la sindicalización de la banca. Es decir, que la banca no iba a ser propiedad del Estado como en Rusia, no se iba a un capitalismo de Estado, sino a un capitalismo sindicalista, casi bolchevique. Casi bolchevique. Entonces, recordando las palabras de Ramiro Ledesma, que antes de la guerra civil hablaba de que tenemos, refiriéndose a la Falange, tenemos con el marxismo una rivalidad revolucionaria, pues aquí Franco la manera de actuar fue más suave que la que tuvo Hitler con las SA, que los masacró en una noche, la noche de los cuchillos largos. Pero aquí Franco la manera de librarse de estos elementos radicales era mandarlos a Rusia. Allí que queréis pegar tiros, vamos, allí. Queréis hacer vos allí, a combatir al comunismo. Y entonces allí combatieron muy bien. La verdad es que la mayoría volvieron con cosas, porque claro, cuando volvieron se encontraron una España cambiada, se encontraron una España distinta de la que habían encontrado. El primer jefe que tiene una división azul es Agustín Muñoz Grandes, un conocido falangista. Fue el único general que llegó a capitán general junto con Franco y con Ben Messiaen. Ben Messiaen, cuando se le dio la independencia a Marruecos, pues pasó al ejército marroquí, él era marroquí, pero fueron los dos únicos generales que llegaron al empleo de capitán general junto con Franco. O sea que el general Muñoz Grandes podía hablarle de tú a tú. Y luego, cuando empiezan las presiones de los aliados sobre el gobierno de Franco, claro, a Franco le llegan las noticias de que por parte alemana hay una conspiración en marcha para derribarle, para derrocarle y colocar en su lugar a Agustín Muñoz Grandes. Y algunos elementos de la Falange lo habían planeado así. Lo que pasa es que, claro, aquello no cuajó. Entonces, rápidamente es relevado, es condecorado en su camino de regreso, pasa por Alemania, es condecorado con la Cruz de Hierro y sustituido por el general Esteban Infantes. Hay que decir que en todo momento el ejército tuvo un control férreo y le puso toda clase de obstáculos a los voluntarios de la División Azul. Le puso muchas cortapisas, luego no facilitó la incorporación de voluntarios, insistió en que muchos de ellos fuesen reclutas, que eran elementos no ideologizados, para tratar de disminuir la presencia falangista en la misma. Es decir, lo último que querían era que las milicias de Falange pudiesen tener oficiales fogueados y gente más fogueada que en un momento dado pudiesen alzarse en armas y hacer la revolución de la que hablaban, de la revolución pendiente. Que esa ha sido una frase que ha estado durante mucho tiempo en círculos falangistas, pues como una constante, ¿no? Como el año que viene en Jerusalén entre los judíos, pues nada, entre los falangistas era la revolución pendiente.
el comportamiento militar de la división fue realmente excelente. Tuvieron que, por imaginarnos un poco de cómo era la cosa, los puestos de centinela en el invierno ruso, un puesto que normalmente son de 2 horas, allí se cubrían de 10 minutos. Cada 10 minutos hay un relevo para evitar la congelación de los centinelas. En muchas de estas ocasiones, la grasa de las armas, sobre todo las armas automáticas, las ametralladoras, se congelaba y las hacía inútiles. Y cuando los rusos atacaban, pues atacaban en masa, es decir, montaban grandes masas de infantería y carros de combate. Esto fue lo que ocurrió en la batalla de Krasnivor, donde en 24 horas la división tuvo 2.524 muertos. Después de 3 horas de preparación artillera, pues 25.000 rusos cargaron contra los objetivos de la división, y fueron prácticamente pues 2 batallones de la división los que frenaron a este contingente ruso, con unas bajas apreciables, claro. Vemos que no se puede evitar. España siempre tiene que terminar algo con Rusia. Sale de su lucha contra los rojos, y el dinero, el famoso dinero español, el famoso mito del oro de Moscú, los niños de Moscú, que todavía sus descendientes están allí, algunos en Rusia, y todo esto termina la División Azul combatiendo en Rusia. Pero qué interesante que el himno de la División Azul, estrenado el 8 de diciembre de 1941 en el Teatro Calderón de Madrid, se hace especialmente y se escribe especialmente en cuanto a su situación, no con referencia a la guerra, sino con referencia al frente ruso. Y lo interesante es que en la primera estrofa dice: con mi canción la gloria va por los caminos del adiós, que en Rusia están los camaradas de mi división. No lo llama amigos, sino lo llama camaradas. La palabra camarada tiene una connotación mucho más partidista, comunista, que legionaria. Y por lo tanto aquí vemos que no sé si los que escribieron el himno estaban realmente con los pies en la tierra, solo que en la última estrofa se implora el nombre de Dios. Es decir, hay una gran mezcla de emociones, pero es esto que se hace en 1941. Fue tanto el impacto de la lucha que tenían en Rusia. La pregunta es realmente, ¿este bando con quién estaba identificado? Hombre, con los alemanes claramente, porque ahí lo que nace es el fervor revolucionario de la falange. Hay que decir una cosa. Yo en alguna ocasión he hablado de que habría que referirse al siglo XX como el siglo de las guerras, y más concretamente el de las guerras socialistas, porque no en la Primera Guerra Mundial, pero sí a partir de la Segunda Guerra Mundial, se dan el enfrentamiento entre 2 clases de socialismo: el socialismo marxista y el socialismo nacional. El socialismo internacionalista marxista y el socialismo nacional es el nacionalsocialismo o el socialismo de tipo fascista. Benito Mussolini había sido miembro del Partido Socialista Italiano durante la Primera Guerra Mundial. Él estaba afiliado al Partido Socialista Italiano, y la ideología del Partido Obrero Nacional Socialista Obrero del pueblo alemán pues era una tendencia muy de un socialismo, era socialista, pero muy afianzado con el nacionalismo. No era un socialismo marxista. Y la falange pues recoge sobre todo de la orientación de las Hons, del nacional sindicalismo, ese fervor revolucionario, esos puntos que no querían simplemente ser un movimiento derechoide. Tienen mucho apoyo en el nacionalismo. Estos movimientos, los movimientos de tipo fascista, se apoyan mucho en el nacionalismo, y vemos cómo en un momento dado, incluso en la Unión Soviética, en vísperas de la Operación Barbarroja, viendo lo que se preparaba, encarga miles de metros de tela dorada para ponerle galones a sus oficiales, que por la revolución se los habían cargado, habían puesto unos grados muy raros, y vuelven al sistema viejo de los oficiales, de hablar de la madre patria, hablar de la familia. Claro, cuando hablan de la madre patria, la madre Rusia, cuentan con la Iglesia Ortodoxa, que ahí ha estado muy perseguida, levantan un poco la mano. ¿Por qué hacen esto? Porque se dan cuenta que si quieren resistir, si quieren supervivir, tienen que echar mano del nacionalismo, de lo que identifica a toda la gente, porque la Revolución Soviética no ya había identificado a todos. No todos estaban identificados con la Revolución Soviética, incluso muchos pueblos estaban siendo desplazados, se habían producido las purgas de Stalin en los años 30. Entonces, en esas circunstancias echan mano del nacionalismo, y el nacionalismo es un gran aglutinador frente al enemigo exterior. Entonces, hablábamos del comportamiento de la División Azul allí en Rusia. Tienen muchísimas bajas. Luego, posteriormente, en los relevos que se van implementando,
pues ya va costando un poco más, ya hay menos voluntarios. Claro, van llegando heridos, van llegando cartas de muertos y demás, y ya el fervor baja un poco, ¿no? Luego además, por la colaboración del ejército, se va tratando de que cada vez vayan menos elementos falangistas, que vayan elementos del ejército, que van elementos neutros, se abre más sobre todo gente que quiera lavar su pasado, pues que vayan. Y en todo esto pues hubo unos 1500 de los voluntarios que se quedaron en Rusia, que se pasaron de bando porque eran republicanos que aprovecharon para quedarse allí. Que no les fue muy bien, porque muchos sí, acabaron en campos de concentración. Sí, tal como llegaron, los internaron en campos de concentración porque no se fiaban de ellos, Stalin no se fiaba de ellos. Lo que yo apuntaba al principio es que el ingreso de estos camaradas dentro de la falange, dentro de la división azul, significó cierto tipo de discusión política dentro de la misma división. Es lo que muchos historiadores, como en este caso Pío Moa, es el que realmente trata este tema, es decir, la transformación y la identificación de una parte profesional pequeña. Sin embargo, la división azul pretende también tener un modelo no muy alejado de las brigadas internacionales. En el número, las características que tuvieron y las bajas, es asombroso el parecido que tienen son divisiones extranjeras o voluntarios extranjeros que luchan por cuestiones que no atañen a su territorio nacional propio, sino van en pos de un ideal lejano. Pues precisamente en ese aspecto de las brigadas internacionales me gustaría hacer la analogía y la comparación, como has apuntado, Shai Shember. No sé qué comentarios tenéis al respecto. Es verdad que estamos hablando de un total de militantes que fue de 35.252, aunque nunca había más de 20.000 hombres en total. Bueno, en cuanto a las brigadas internacionales, hay que puntualizar que el Comintern, la Tercera Internacional, le había mandado una orden a todos los partidos comunistas afiliados que aportasen hombres voluntarios, pero que aportasen hombres. Aquí no se dio orden a nadie, aquí simplemente pues se publicó, se sacaban bandos animando a la gente a apuntarse y la gente se apuntó. Luego ya en los tercer o cuarto relevo ya hubo que animar de manera más especial a otros, ¿no? Y decir que efectivamente siempre son los voluntarios los que más bajas tienen. De hecho, en la guerra civil, en el bando de Franco, en el bando franquista, las unidades que más bajas tuvieron fueron las de voluntarios requetés, los monárquicos tradicionalistas, ¿no? Mucho más que falangistas o que fuerzas del ejército. La inmensa mayoría de los que más las unidades que más bajas tuvieron fueron las de los tercios de requetés, que eran totalmente voluntarios, igual que las de los falangistas. Sí, algunos hablan de que la división azul también era roja en algunos aspectos, y hubo una gran discusión entre ellos, porque debemos aclarar que las brigadas internacionales que recogieron simpatizantes comunistas de todas partes del mundo, Sudamérica, de países muy lejanos, hay diarios que escribieron estos participantes de cómo llegaron a abandonar sus casas, sus hogares, por el ideal de participar en la Guerra Civil Española contra Franco. Estos brigadistas, que no eran un ejército alineado como en la división azul, sí muestran de que España fue receptáculo y emisor de estos dos tipos de grupos. No solamente recibió brigadistas, sino que envió también falangistas. Claro, ahora, precisamente lo que hablaban los voluntarios de la división azul era de, entre comillas, devolverle la visita a los soviéticos. Devolverle la visita. Ahora, también es interesante que por la eficacia que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, por la Cruz de Hierro que recibieron, creo que solamente un general alemán también la recibe, fueron considerados justamente por esas eficacias criminales de guerra por la Unión Soviética. Es decir, los consideraron combatientes de tan alto nivel y tan alto valor, siendo que los alemanes, con su ejemplo de raza aria, no hubieran estado muy acordes con esta opinión, y sin embargo sí era así en el frente de batalla. Quiere decir que ellos fueron no solamente condecorados, sino realmente catalogados de criminales de guerra, porque realmente lucharon con un ahínco y con una determinación que los alemanes mismos se quedaron asombrados. Esto cabe preguntar históricamente, que esa es una pregunta, la motivación. La motivación es muy importante aquí, porque tú sabes que hasta los alemanes flaquearon en el campo de batalla. Ya se olvidaron de los postulados partidistas, se olvidaron de Mein Kampf y se olvidaron del Tercer Reich. Estaban allí y sabían que ellos no tenían ya nada que ver con las visiones políticas. Estaban comiendo de su propia carne, no había lo que comer. Es decir, la división azul tenía, peor aún, no era su guerra, no era su ejército,
y no era su patria que estaba fronteriza con Rusia. No, pero era la lucha contra el comunismo. A esto voy. Es que muchos de los que estaban allí, pues algunos de ellos habían vivido la guerra, pero no habían podido combatir en ella. Y la continuación y habían visto civil, cómo algunos de sus familiares o eran fusilados por el Frente Popular, o eran muertos por la Fuerza de la República, o algunos de sus padres y hermanos habían caído en la lucha de la guerra civil. Es momento de conclusiones. Por cierto, el personaje elegido hoy también tenía que ver de alguna manera, aunque no en el mismo bando precisamente, obviamente con la Segunda Guerra Mundial. Hemos dado algunos datos, creo que suficientes, y nos pueden llamar. Pues para concluir aquella aventura de la División Azul, en algunos momentos heroica, hay que decir que los divisionarios hicieron muy buena relación con el pueblo ruso por donde pasaron. Jamás participaron en operaciones de represalia o de fusilamiento de civiles o cosas por el estilo, incluso cuando estuvieron en operaciones antiguerrilleras, antipartisanos, pero no participaron en las brutalidades que participó el ejército alemán, y eso también se tiene en cuenta. Sin embargo, todo al final tuvo un costo altísimo, político muy alto, que me gustaría que analizara el costo político. Bueno, el final de la División Azul es que cuando se da la orden de regreso en el 43, quedan unos 2.000 voluntarios que integran la Legión Azul, y que algunos de ellos quedarían hasta el final defendiendo en Berlín la Cancillería. Estuvieron luchando hasta el final, quedaron. En el año 54 volvieron los últimos presos, los últimos prisioneros de guerra, a bordo del buque Semiramis, 254 últimos prisioneros de guerra, que fueron recibidos entusiásticamente en Barcelona, pero que luego se les prohibió venir a Madrid en tren para que no recibiesen más homenajes. Eso hay que decirlo también, que quedaron muy abandonados, y muchos de ellos en Zaragoza, pues se da el caso, o en el País Vasco, por imposición de los obreros se les negó el puesto de trabajo al que tenían derecho según sus condiciones de alistamiento. Si no hubiera mendigando por las calles. Si no hubiera habido División Azul, ¿el precio pagado por España y por el régimen de Franco hubiera sido menor, o ya la foto era inevitable de la relación con el régimen de Hitler? El pago para el régimen de Franco hubiese sido definitivo, porque hubiese sido barrido. Es decir, si no hubiese habido División Azul, no habría quedado más remedio que entrar en guerra del lado de Alemania, y con la derrota de Alemania y de Italia, pues Franco hubiese corrido la misma suerte que Hitler o Mussolini, y con su régimen. O en otro sentido también la neutralidad, más difícil por la ideología. Es que en el momento en que se pasó a la neutralidad, es decir, en el año 43-44 es cuando se pasa a la neutralidad, se pasa del estatuto de no beligerancia al estatuto de neutralidad, y lo que asombra y ya clama un poco al cielo es que enemigos declarados de los Estados Unidos y de Inglaterra fuesen beneficiados por el Plan Marshall, y en cambio España, que no había sido enemigo de ellos, se quedó sin Plan Marshall. Claro, todo esto se debió a la imposición soviética, porque lo que los soviéticos no podían perdonarle es que España no hubiese caído en su poder. O sea, el gobierno de entonces de España, el régimen que había entonces en España, les hubiese resistido. ¿Algún análisis final, alguna conclusión, Scheissemer? Sí, tenemos que tener en cuenta que podemos decir, la obsecuencia y la fuerza, la testudez de Franco en el tema de Gibraltar alegró a los americanos. Seguramente lo que Franco hizo fue retrasar la invasión de Hitler a Gibraltar, no para que los aliados se coloquen en una situación de alegría, pero también evitó que los ingleses de alguna manera ataquen las costas gallegas. Esto colocó a Franco en una situación de un líder muy poderoso anticomunista futuro para los Estados Unidos y el bloque triunfante de la Segunda Guerra Mundial, porque la Rusia soviética comenzaba a avanzar y una carrera en la Guerra Fría. El mejor aliado anticomunista que podía tener el bloque triunfador liderado por los Estados Unidos es Franco en Europa. Una de las dictaduras más contundentes que no cayó en manos de los soviéticos, y por lo tanto era la única dictadura permitida que exista, y no vanamente, ya que seguía controlando Gibraltar. Yo creo que Franco fue estratégico para Occidente, pero Occidente no pudo hasta los años 50 mostrar una simpatía y una apertura hacia Franco, cuando fue la base de Morón y la base de Torrejón y todas las en 53. Ahora bien, lo interesante es que la División Azul, el 31 de agosto de 1941, jura lealtad al Führer. Pero solo en la guerra contra el comunismo. Solo en la guerra contra el comunismo. Pero en el contexto podemos nosotros entender de que el Tribunal de Nuremberg, que trata a estos como criminales de guerra, y todos sus aliados que prestaron juramento, no de obediencia debida, porque la obediencia debida aquí tiene un problema. Estos se voluntarizaron
y juramentaron. Por lo tanto, podemos asociar que la División Azul estuvo realmente inmiscuida en crímenes terribles contra la humanidad. Pues aquí terminamos, y de esta manera terminamos nuestros enigmas de la historia. No entramos en el terreno ideológico, hemos querido valorar sobre todo ese fenómeno dentro de la historia y hemos querido acercarnos a esa foto particular, a esas páginas particulares de la historia, 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 particulares